Como modo presentación. Sí, Listo. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la apertura, por la oportunidad de poderme dirigir a ustedes. Yo les voy a hablar sobre la prueba para mejor resolver y las implicaciones que existen en el juez natural. El objetivo de este trabajo tiene que ver a determinar las implicaciones jurídicas y los alcances constitucionales a la hora del ejercicio de la práctica de la prueba para mejor resolver. Con respecto a lo que tiene que ver la metodología, es de corte descriptivo y enfoque cualitativo. Para la discusión se ha planteado una serie de situaciones que las vamos a ir nosotros abordando de manera conjunta, ¿no? De manera conjunta. Entonces, para comenzar la discusión, lo que se ha trabajado aquí es la prueba para mejor resolver. Una prueba que es de oficio y que al ser de oficio, pues las partes no intervienen en ella, sino que es el juzgador quien la emite directamente, ¿no? Hay que tener en cuenta que esa prueba para mejor resolver no estaría enmarcada en aquel sistema dispositivo del que nos habla el Código Orgánico General de Procesos, violentando de alguna manera, de forma principal, lo que tiene que ver a la imparcialidad que debe tener el juzgador, ¿no? Porque el sistema dispositivo directamente lo que hace es facultar a las partes para que sean ellas quienes impulsen el proceso, ¿no? Dentro del ámbito de aplicación que tiene el Código Orgánico General de Procesos, pues encontramos una serie de materias con las excepcionalidades que nosotros conocemos, entre ellas penal, constitucional, electoral. Este sistema dispositivo del que les estoy hablando, al apuntar entonces a la facultad de las partes para que puedan intervenir en el proceso, se anuncien la prueba y practiquen la prueba, sencillamente ya no intervienen aquí entonces las partes, sino que es el juez el que emite esa prueba de oficio, ¿no? Violentando, para entenderse de mejor manera, este sistema dispositivo. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la imparcialidad del juzgador, vamos a encontrar nosotros respaldo legal desde el Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a encontrar respaldo también en la Constitución de la República del Ecuador y de igual manera, bajando en esa jerarquía, eh, vamos a encontrar un respaldo en el Código Orgánico de la Función Judicial, ¿no? Donde nos dice que toda persona pues tiene derecho a ser juzgado por un juez que sea imparcial, entre otras situaciones adicionales, pero lo que tiene que ver con este estudio es la imparcialidad. Más sin embargo, en la normativa también vamos a encontrar, como por ejemplo en el Código Orgánico de la Función Judicial, la postura de que una de las facultades jurisdiccionales para el juzgador es emitir o solicitar las pruebas que crea convenientes para esclarecer la verdad. Y de ahí que nace esa figura, esa posibilidad de solicitar una prueba para mejor resolver. Entonces, cuando nosotros hablamos de prueba para mejor resolver, estamos estableciendo una contradicción de alguna manera con lo que tiene que ver la imparcialidad. Como segundo punto, tenemos la prueba en materia procesal civil, ¿no? Por dar un ejemplo. ¿Por qué la prueba en materia procesal civil? Porque la finalidad de la prueba, nos dice el COGEP, es llevar al convencimiento al juzgador para que éste conozca sobre los hechos y circunstancias controvertidos.
Muy bien, y para ello tenemos las diferentes pruebas que nosotros manejamos, que es la testimonial, la documental, la pericial, ¿no? Y que deben ser anunciadas y practicadas dentro de los procesos correspondientes por las partes, ¿no es cierto? Inclusive nos da la oportunidad de presentar prueba nueva o nueva prueba como una generalidad de lo que tiene que ver a la prueba ya en esta materia procesal civil, por ejemplo. Pero la prueba para mejor resolver, entonces, está direccionada no al impulso procesal de las partes, sino más bien a una prueba específica de resolución para el juzgador, ¿no? Cuando tiene esa duda. La problemática aquí surge cuando el juzgador puede intervenir en favor de una de las partes, ¿cierto? ¿Por qué digo en favor de una de las partes? Porque si un eh, abogado no hizo bien su trabajo y no presentó la prueba, no anunció la prueba correspondiente de manera oportuna dentro del momento procesal oportuno, entonces nosotros vamos a entender claramente que no hizo bien lo que le correspondía. Y esto más adelante, dependiendo de la categoría en la que nosotros tengamos que intervenir o el proceso que tengamos que intervenir, lo podemos justificar entonces con una prueba para mejor resolver. El juez podría intervenir para suplir, para subsanar esa mala intervención o esa mala práctica por parte de un profesional del derecho. El ejemplo típico y que yo lo apego mucho a una posición rescatable, ya voy a indicar más adelante el por qué, es el de la ayuda prenatal, donde no se hizo, por ejemplo, o no se anunció la prueba que corresponde a al embarazo. Y más adelante, el juzgador, bajo la figura de la prueba para mejor resolver, solicita que se realice una prueba de embarazo dentro del proceso, cuando eso le correspondía ser anunciado por el actor, ¿no? Y lo que se va a resolver en ese proceso es específicamente con respecto a esa prueba que fue de oficio por parte del juzgador. Y vamos a tener una sentencia entonces en base a esa prueba con un lugar a la demanda. Eso quiere decir entonces que el juez, por medio de la prueba para mejor resolver, subsanó la situación de no haber hecho un trabajo correcto el abogado al que le correspondía. Y ahí, para hacer o tener algo mucho más claro todavía, podemos decir nosotros que con la prueba para mejor resolver, el proceso del que les estoy hablando en esa ayuda prenatal ganó un abogado defensor, pero a su vez perdimos al juzgador, ¿no es cierto? Nos quedamos sin juzgador en ese momento, porque existió entonces una prueba para mejor resolver. Ahora bien, ustedes dirán, pero es un proceso en el que tiene fin y connotación social, ¿verdad? Donde tiene que prevalecer de alguna manera el interés superior del niño, una cuestión a la que yo sobre todo me apego también mucho. Y estaríamos de acuerdo entonces que esta prueba para mejor resolver dentro de este proceso específico, como lo dije anteriormente, con connotación social, entonces cumplió con ese fin del derecho que es buscar la justicia, ¿no? Pero una cosa es buscar la justicia, una cosa es poder intervenir el juzgador y otra cosa es la imparcialidad que tiene para no favorecer de ninguna manera el juzgador alguna de las partes. Y bueno, en este proceso nosotros lo hemos justificado y me adelanto a esto porque vamos a tener también que hablar de la excepcionalidad que dice la norma con la que se debe practicar entonces la prueba para mejor resolver. Ahora bien, yo he justificado de alguna manera la situación de la prueba para mejor resolver en el caso que les había planteado por ser un caso especial, ¿no? Donde intervienen la manutención para una mujer embarazada, una persona vulnerable. Pero, sin embargo, debemos entender adicionalmente
que hay otros casos donde la prueba para mejor resolver podría de alguna manera tornarse abusiva, como por ejemplo en procesos civiles de cobros, donde sí existen. De hecho, hoy mismo estábamos discutiendo con colegas de la universidad de un caso de un procedimiento ejecutivo de cobro de dinero, donde dos personas jurídicas eran las partes y una de ellas pues tenía que justificar de una acta para poder considerarse legitimado activo. Y como no se presenta esa acta de constitución, pues simplemente el juez luego la manda a solicitar bajo la figura de la prueba para mejor resolver y se manda a pagar, ¿no? Entonces, de hecho, la crítica dentro de este trabajo radica en que no existen determinaciones específicas que nos digan cómo aplicar de alguna manera esa excepcionalidad con la que debe establecerse la prueba para mejor resolver, ¿no? Que es el tercer punto al que nosotros habíamos apuntado. Esa excepcionalidad entonces debería estar mucho más identificada. ¿En qué proceso? Bueno, en el proceso, por ejemplo, que yo les decía que tiene una implicación en el interés superior del niño, ¿verdad? En una persona que es considerada vulnerable por su estado de embarazo, ahí podríamos nosotros entonces justificarle. Y de hecho la norma nos manda a que se justifique el uso de la prueba de oficio, ¿sí? Pero muchas de las veces esa justificación no está enmarcada en derecho o esa justificación no tiene una normativa legal de respaldo y es cuando entra entonces la problemática del abuso al utilizar la prueba para mejor resolver, ¿sí? Con respecto entonces, eh, a la imparcialidad del juzgador, esta va a quedar mucho más marcada cuando se utilice de forma abusiva la prueba para mejor resolver y no se justifique de manera detallada cuál es la excepcionalidad con la que se debería aplicar, ¿no? ¿Cuál es ese fin trascendental que es necesario para que prevalezca la justicia? También voy a hablar sobre los resultados con los que nos permitimos ya concluir este trabajo y que indica a que fuera de los casos excepcionales, esta institución de la prueba para mejor resolver menoscaba de alguna manera el principio dispositivo y afecta la imparcialidad del juez. La primera parte del resultado entonces es el menoscabo al principio o al sistema dispositivo del que nosotros habíamos hablado anteriormente. Y quiero que se entienda de forma clara y precisa. El menoscabo al sistema dispositivo radica o se establece directamente en que las partes son las que impulsan el proceso, tienen esa facultad y son las que anuncian y practican la prueba dentro del proceso bajo el principio también de inmediación y llevan entonces con esto al convencimiento al juzgador de los hechos y circunstancias controvertidos. Y por otro lado tenemos la afectación que existe a la imparcialidad del juzgador. Como les decía anteriormente, en este tipo de procesos, cuando se introduce la prueba de oficio o la prueba para mejor resolver, vamos a encontrar que ganamos un defensor para una de las partes porque va a terminar favoreciéndolas y nos hemos quedado sin juzgador dentro de ese proceso, ¿no? El juzgador de alguna manera entonces ha perdido su imparcialidad. Justificada, claro, en el fin que tiene el derecho, que es la justicia, y justificada también en la situación de la excepcionalidad que yo les decía y que les ponía, por ejemplo, en casos relevantes como el interés superior del niño.
Como conclusión, entonces, podemos arribar que al no existir especificidad de los casos excepcionales en que se pueda de oficio evacuar una prueba para mejor resolver, esta permite al juzgador beneficiar a una de las partes en el caso que no hayan preparado de forma adecuada su defensa, ¿no? Clarísimo, el juzgador, al emitir una prueba para mejor resolver, está favoreciendo a una de las partes. Y sin una normativa clara y precisa de cuáles son las excepcionalidades a las que él podría acudir para justificar la prueba para mejor resolver, entonces estaríamos ante posibles abusos de esta figura que lo que persigue es un fin del derecho, que es la justicia. Hasta ahí mi intervención. Si tienen alguna inquietud, por favor me la hacen saber.